Estamos con el expresidente Ollanta Humala. ¿Qué tal, expresidente? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo está? Consternado por lo que está pasando, por estos ya 3 fallecidos y rogando de que no haya más fallecidos hasta el momento en que al señor Merino se le ocurra publicar decidir renunciar a la presidencia de la República, ¿no? No sé si llegó a escuchar al premier Antero Flores Arauz diciendo de que no le contesta el teléfono el señor Merino. Bueno, yo no, me imagino que en estos momentos el señor Merino debe estar evaluando, pero esta crisis la han originado las bancadas del Congreso de Acción Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Frente Amplio y FREPAP, que animaron, que se coludieron con Merino y para cometer una infracción a la Constitución, ¿no?, vacando de manera ilegal al presidente de la República y autonombrándose presidente de la República él y generando todo este problema. Entonces lo que tenemos ahora que hacer es regresar al cauce constitucional. Para regresar al cauce constitucional hay que recordar la coyuntura de Pañagua, cuando cayó Fujimori. Entonces lo que tiene que hacer el señor Merino es renunciar inmediatamente, no necesita esperar que haya una reunión de junta de portavoces en el Congreso mañana, sino publicar hoy día su renuncia, su carta de renuncia, y con eso caerán todo el gabinete. Y también tiene que renunciar a la presidencia del Congreso, cargo que aún lo tiene en suspenso, lo tiene el señor Merino. El presidente interino del Congreso también debe renunciar. Ya confirmó que lo va a hacer. Y bajo un acuerdo político que tiene que hacerse, como se hizo en el Congreso en la época de Marta Hildebrand y la fuga de Fujimori, tienen que renunciar y bajo un acuerdo político elegir un nuevo presidente del Congreso, de la bancada o las bancadas que no cometieron infracción a la Constitución. Expresidente, le pregunto directamente, ¿quién debería ser esa persona que lidere la transición democrática rumbo al 11 de abril del 2021? Debe ser el nuevo presidente del Congreso, que debe salir de un acuerdo político para elegir dentro de la bancada o las bancadas que no votaron por la vacancia presidencial, ese señor que sea elegido por encargo constitucional es el que convoca elecciones. Pero como las elecciones ya fueron convocadas, debe coordinar inmediatamente con el Jurado Nacional de Elecciones para ver la posibilidad de adelantar el plazo de tal manera que su convocatoria sea efectiva y cumpla con la Constitución, porque eso es lo que dice la Constitución. El presidente del Congreso recibe el encargo interino de la presidencia de la República y convoca elecciones. O sea, ver la posibilidad de adelantar el calendario, que no sean en abril, sino sean un poco antes. Usted menciona que, en todo caso, quien se encargue de la transición tiene que ser alguien que no votó por la vacancia. Considerando que fueron 105 votos, son bien poquitos los que quedan. Es decir, que sería alguien del Partido Morado, a su criterio. Evidentemente sí, claro que sí, porque yo no hablo de congresistas que no votaron, porque conociendo cómo funcionan las bancadas del Congreso, muchas bancadas mañosamente han jugado con la escopeta de 2 cañones, ¿no? Por ejemplo, en el Frente Amplio casi todos votaron por la vacancia y otros se abstuvieron. Podemos también igualito hicieron, uno se abstuvo, 2 se abstuvieron y el resto lo colgó a Vizcarra. Entonces, ese tipo de mañoserías parlamentarias pueden hacerlo entre ellos, pero la ciudadanía no va a aceptar que el nuevo presidente del Congreso, si es que se da todo este escenario, salga pues de Alianza de Acción Popular o de APP o de Podemos o del Frente Amplio o del FREPAP, ¿no? Eso sería burlarse del país. Hablando de la situación del país, se ha confirmado la renuncia del ministro del Interior, Gastón Rodríguez, de la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Delia Muñoz, pero ellos no serían los que tendrían que dar la cara y responder por la situación de represión policial evidente e incluso los muertos. No solo van a tener que responder de eso, sino que tiene que haber después de esto un proceso como el que se hizo a los exministros del régimen ilegal inconstitucional de Fujimori, ¿no? Porque ellos, a sabiendas de que esto era inconstitucional, juraron a un presidente inconstitucional, ¿no? Y han ejercido el cargo, han firmado documentos, ¿no? Hay resoluciones con las cuales ya aparece su nombre en el peruano, entonces ya son parte también del grupo que ha conspirado contra la democracia, al igual que estas bancadas parlamentarias.
¿Cómo nos pone esto frente a la comunidad internacional? Usted como expresidente, lo han llamado líderes de otros países expresando su preocupación por lo que ven en el Perú. Bueno, es una vergüenza, ¿no? Es una vergüenza y genera una contradicción en la comunidad internacional. Un país que estaba siendo un modelo hasta hace unos años de un manejo económico responsable, con una macroeconomía sólida, que generaba pues los mejores rangos de categorización de las aseguradoras de riesgo, de estas empresas que miden el riesgo país. ¿Cómo puede, por un lado, estar una economía sólida y a la vez tener un sistema político tan frágil, ¿no? Entonces, la explicación básicamente es que el sistema de representación política peruana ha colapsado porque justamente el gobierno se ha desentendido de los partidos políticos. Los partidos políticos, muchos de los cuales estamos viendo hoy día, son vientres de alquiler. Se ha visto cómo hay precandidatos que han estado ruleteando y partidos que han estado ruleteando para ver con qué candidato van para salvar la valla electoral. A propósito de estos partidos, vientres de alquiler, si bien uno no tiene responsabilidad por la familia, su hermano, Antauro Humala, que se encuentra preso y que de alguna manera es el líder de la bancada de UPP, que fue la que motivó y hizo todo para vacar al presidente Vizcarra. En realidad no es exacto. La bancada de UPP no es la única, ¿no? Está la bancada de Acción Popular, la Alianza para el Progreso, Podemos, Frente Amplio y PREPAC también. Acá, más allá en realidad de UPP, el problema es los grupos económicos que están detrás de esto. Y en esto tengo que ser claro, acá están los poderes de las universidades privadas, ¿no? En el caso de Alianza para el Progreso, Alianza para el Progreso en la práctica es una facultad más de la Universidad César Vallejo de Acuña. Podemos es una facultad más de Telesub. El fujimorismo es una facultad más de alas peruanas. O sea, los grupos económicos, así como la San Martín del APRA, los grupos económicos que se han formado bajo la ley de Fujimori de la inversión privada en las universidades, esto se desbocó y se han convertido en imperios económicos y que han capturado desde hace 20 años la Comisión de Educación del Congreso. Es por eso que en mi gobierno hicimos una reforma, creamos la SUNEDU para justamente recuperar la política educativa que la maneja el Estado y no las universidades. Y es más, en esa época las universidades se negaron a pagar los impuestos que tenían que pagar al erario, al fisco, y no lo pagaron. Eran más de 300 o 400 millones de soles que hasta ahora adeudan a las universidades privadas. Sin duda. Entonces, más allá de un tema de un partido vientre de alquiler, el tema son los grupos económicos que están haciendo sus lobbies, que han capturado, han privatizado la política, han privatizado el Congreso de la República, y nos lleva a esta situación. O sea, estamos entrando a una fase ya de agotamiento del modelo económico neoliberal, donde el problema no es una economía abierta, sino es el mercado. O sea, son los agentes del mercado, donde estamos viendo empresas corruptas en la construcción, en la educación, imperios económicos, donde dentro de unos días iban a ampliar la autorización para que 5 nuevas universidades tuvieran vigencia, y algunas de ellas pertenecen a estos grupos. Muy bien. ¿No? Entonces, muy bien, ese es el problema que tenemos, el problema de fondo. Sí, le agradezco, señor Humala, expresidente. Muchísimas gracias por haber comunicado con nosotros. Mañana vamos a seguramente volver a llamarlo, volver a molestarlo para tener más declaraciones suyas en medio de una crisis política a partir de lo que pasa en el Congreso, porque todos esperamos una decisión rápida, urgente y oportuna, ¿no? Porque siguen pasando las horas y la situación se pone peor y no tenemos una respuesta concreta por parte del Ejecutivo. Hemos podido hablar felizmente con el señor Antero Flores Arauz, con el doctor Flores Arauz, y él nos ha contado que se está reuniendo con los ministros, con todos, con los que quedan. Bueno, no sabemos, pero en todo caso vamos a ver si tenemos más información por ahí.